La palabra TLC ha estado muy de moda últimamente en el mundo de los negocios, específicamente cuando hace poco ya entró en vigencia ese Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Pues mi invitado a continuación, que es Giovanni Montoya, director de contenidos de Grupo Ágora, una firma especializada en asesorar a las empresas para que hagan las cosas bien desde el punto de vista económico y financiero. Él nos va a explicar qué es lo que hay que hacer de puertas hacia adentro en una compañía. Giovanni, bienvenido a nuestro programa. Juan, muchas gracias por tu muy amable invitación. Ya tenemos muy claro, se ha hablado en muchos medios, se ha analizado en diversos foros qué fue lo que se negoció en el caso de Estados Unidos, en ese Tratado de Libre Comercio, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas. Ahora lo que toca preguntarse, Giovanni, es de puertas hacia adentro, ¿qué debe mirar una compañía para que sea competitiva en ese entorno? Bueno, es claro que tenemos que enfrentarnos a un momento de reentrenamiento en el tema estratégico. Tenemos que revisar hacia dónde va la compañía en este nuevo entorno de internacionalización. Una de las primeras cosas es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos no es un tratado por sí solo que deba analizarse o al que debamos enfrentarnos de manera independiente. Tenemos que recordar que Colombia ya ha hecho un lobby internacional muy fuerte que viene adelantando y está en este momento muy cercano a un Tratado de Libre Comercio con Europa y que a nivel de Asia también estamos ya adelantando negociaciones. La idea entonces no es solo aprovechar el TLC con los Estados Unidos, sino lograr sinergias que nos permitan hacer inversiones rentables, que nos permitan desarrollar estrategias rentables de la puerta de la empresa hacia adentro. Giovanni, yo por lo que he hablado con algunos empresarios, he detectado que hay compañías que creen que no es el momento todavía, no tienen la capacidad para ir a otro mercado, específicamente al de Estados Unidos. Dicen, no, todavía eso tocará esperar. Entonces creen que por esa razón el TLC no toca con ellos. Pero es que hay que contar que esto es de doble vía. Hay unos que van y hay otros que vienen. Claro, y ese punto es bien importante. Hay que reconocer que, digamos, hay unos 4 puntos de impacto inmediato. Primero, empresas norteamericanas que pueden venir a Colombia a competir con nosotros. Sí. Segundo, empresas norteamericanas que pueden convertirse en proveedoras nuestras. Eso impactará nuestras decisiones de logística. Tercero, empresas norteamericanas que pueden venir a vender cualquier cosa que le quite ingresos a nuestro segmento de mercado, es decir, que vienen a competir no con nuestro producto, pero sí con nuestro ingreso, con esa porción de mercado que es nuestra. Y una última que es bien interesante es empresas norteamericanas que pueden ser aliadas estratégicas de nosotros en un proceso de reconversión del modelo de negocio o en un proceso de penetración y búsqueda de nuevos mercados. Entonces no se trata solamente de pensar que nosotros les vamos a vender a ellos, hay que mirar también esos 4 puntos de impacto que son esencialmente importantes para el desarrollo de una organización. ¿Cuál es el impacto entonces, Giovanni, al interior de las áreas de la organización? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hablemos que hay unas áreas funcionales. En primer lugar hay un área de gerencia. El área de gerencia se encarga de administrar todos los recursos de la organización y de definir la estrategia. Tenemos que dar el salto a estrategias globales. Esas estrategias globales implican, por ejemplo, que nosotros podemos producir en alianza con empresas norteamericanas, abastecer empresas chilenas a la luz del Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos, valernos de insumos mexicanos a la luz del Tratado de Libre Comercio que también tenemos ya desde hace rato funcionando con ellos, y valernos de recursos naturales o de bienes producidos por Canadá que también nos pueden ser útiles y que tenemos también con ellos un Tratado de Libre Comercio. Todo esto implicaría entonces montar un sistema de internacionalización que nos permita revisar las oportunidades de manera apropiada. Siguiendo con otras áreas, el área de mercadeo tiene en este momento el protagonismo que ustedes quieran pensar, claro, porque es el área que nos va a permitir poner en escena nuevos productos, nuevos servicios, invitar a todos nuestros consumidores a repensar en sus propias estrategias de consumo. El área financiera también es protagonista en este momento, toda vez que hay nuevas posibilidades de acceder a mercados internacionales, bien sea para financiarnos, bien sea para invertir, para tomar esas decisiones importantes en términos de importación de maquinaria, de equipo, de todos los bienes que se requieren. Y por último está el área de producción y logística, que también tiene pues un evidente protagonismo al ser la que define el core de los distintos negocios y que de alguna manera pues tiene también que mirar todas las posibilidades que estos acuerdos le traen. Giovanni, a la luz de lo que usted nos está planteando, yo como empresa, ¿qué proceso debería seguir
para hacer todo ese diseño estratégico a la luz de esta nueva realidad internacional? Bueno, lo primero que tengo que saber es cuáles son los recursos con los que yo cuento. Una vez tengo claro esos recursos, tengo que hacer una fase de diagnóstico. Tengo que levantar esas preguntas clave acerca de cómo estoy pensando los mercados internacionales, cómo estoy pensando el mercado local, cómo estoy detectando las oportunidades, cuál es mi actual grado de conocimiento de los mercados, cuál es el actual grado que tengo del conocimiento de los distintos tratados de libre comercio y de acuerdo de alcance parcial que tiene nuestro país, cómo estoy enterado de toda esa situación y cómo la estoy involucrando en mi estrategia. Una vez tenga claro esos elementos, tengo que iniciar las fases de corrección de los puntos débiles, de los hallazgos negativos que haya podido encontrar en ese diagnóstico, lo cual debo hacerlo a partir de procesos de reentrenamiento de mis recursos humanos. Es decir, no debo ponerme a pensar en entregarles un quehacer, sino reentrenarlos, porque allí es donde logro encontrar las sinergias que permiten a todas luces que haya mayor dinamismo en la competitividad en los diferentes negocios. Tengo que tener en cuenta que no debo hacer esfuerzos parciales, es decir, debo hacer un esfuerzo total, concebir la empresa como un todo, y quizá uno de los principales elementos es, ¿por qué no?, rediseñar mi modelo de negocio, porque esa es otra forma de ser competitivo, revolucionando, modificando mi modelo de negocio, identificándolo, o de hecho en muchos casos simplemente levantándolo, identificar qué hace mi empresa, cómo lo hace y cómo produce caja a partir de lo que hace. Giovanni, ¿podría pasar que se presentara un escenario en el que una empresa que hasta ahora ha sido sólida, rentable, viable en el mercado, a la luz de este nuevo contexto internacional, cuando hace ese análisis del que usted nos mencionaba, resulta que es inviable y que no va para ningún lado? En todo el proceso previo se han detectado sectores que pudieron o pueden verse afectados como resultado de la negociación. Algunas empresas hoy viables y hoy exitosas podrían llegar a una conclusión clara de no ser lo suficientemente viables en el mediano y largo plazo. Eso implicaría un programa de transformación productiva o simplemente un cambio radical en el quehacer de la organización, redefinir nichos nuevos de negocio, especializarse o diversificarse de acuerdo a lo que la estrategia empresarial así defina. Pero es perfectamente posible que haya hoy empresas inviables que hace solo 2 o 3 años pudieran ser muy exitosas. ¿Qué papel cumple la información en todo este proceso? Es esencial. Es esencial, la información es un insumo importante para la toma de decisiones. En Colombia aún no tenemos una valoración de la información, tampoco comercializamos información, es decir, no tenemos proveedores permanentes de información, ni compradores de información, y por lo tanto tampoco hay un mercado más allá del de los medios masivos. Pero la información es esencial para poder tomar decisiones, información especializada, información sectorial, y lo más importante, que esa información encuadre, se pegue directamente a la estrategia, alimente la estrategia, la flexibilice y la haga efectiva para el logro de los propósitos iniciales. Giovanni, resulta que, haciéndole caso a su consejo, dentro de la empresa hacemos toda esa revisión, miramos esas variables y definimos una estrategia. ¿Cómo sé si esa estrategia que definí es ganadora? Bueno, todo lo que se hace dentro de la organización tiene que ser medido. En ese orden de ideas, entonces, los resultados de la estrategia, el retorno empresarial, tiene también que enfrentarse a una medición. Es necesario definir unos indicadores clave del desarrollo del negocio y con esos indicadores clave determinar los impactos de la estrategia y la forma como eso se me está devolviendo. Es indudable que al principio tendré que hacer una inversión y, como cualquier inversión, tengo que calcularle el retorno a través de un flujo de caja, identificando claramente el antes y el después y midiendo ese impacto en términos de caja, en términos de tasa interna de retorno. Giovanni, como existen varios tratados de libre comercio, ¿cómo sé yo a cuál le juego? Muy bien, Juan Carlos, yo diría que más que apuntarle a un mercado en particular, hay que revisar toda la red de apoyo que tenemos con los tratados de libre comercio. Esto nos significa, por ejemplo, que podemos llegar a un mercado al que seamos cercanos por afinidad, por cercanía, por competitividad, por cualquier cosa, y apoyarnos en otros mercados, en otros tratados que nos sirvan de proveedores baratos para poder llegar a ese mercado, de proveedores de calidad de acuerdo a la estrategia de nicho, a la estrategia particular que allí diseñemos. La idea entonces es no ver las oportunidades como una sola concentrada, sino poder ver las diversas oportunidades que el tratado y los tratados de libre comercio hoy traen consigo.
Yo quisiera, Giovanni, que reiteráramos mucho el tema de la información y sobre todo de la comunicación para que todas estas estrategias sí sean muy exitosas. Claro, información y comunicación son dos palabras indivisibles, es necesario hacer inteligencia informacional, es necesario llegar con solidez y fluidez a los mercados y para eso es necesario conocerlos previamente y es necesario comunicar esos datos convertidos en información y estrategia a toda la organización y de la organización hacia afuera. En este caso entonces apoyarse en empresas de comunicaciones y relaciones públicas es totalmente esencial, es importante también buscar empresas que hagan inteligencia de mercados, inteligencia informacional y apoyen la estrategia. Giovanni, muchas gracias, como siempre un placer tenerlo con nosotros y sobre todo compartir todo ese conocimiento con empresarios de todo el país que sabemos que están muy atentos a sacarle el máximo provecho posible a estos TLC. Muchísimas gracias a ti por tu amable invitación.